Pero ¿cuántas personas ganan el salario mínimo? Les apuesto que ellos dos no. ¿Saben quiénes son, no? Es Luis Videgaray y Agustín Cáceres. Esta gráfica, quiero que no sé si se alcanza a ver muy bien, creo que no. Bueno, el material se los voy a compartir por internet para que lo chequen. Esta gráfica azul se alcanza a ver el cursor ahora. Aquí lo voy a señalar. Esta gráfica azul es México. Esta gráfica es de la OECD, de una herramienta de estadística. Nos menciona de qué manera, en términos reales, el salario mínimo se ha incrementado en distintas economías. Quiero que vean la gráfica de México y que escojan alguna otra. Es un gráfico de tiempo. Va a pasar del año 2000 al año 2003. ¿Sí? Ahí está, ¿pueden verla? Está corriendo. Vean el incremento de los otros países y vean a México. Realmente en incrementos reales de precio. Eso es lo que el salario mínimo se ha incrementado en esa línea de tiempo. Australia ha crecido, Corea ha crecido, Estados Unidos ha crecido, pero México parece que no se mueve. Es decir, en términos reales de salario mínimo. A ver, dale clic ahora. ¿Sí? Va para abajo. Estas son horas trabajadas. Ahorita voy a poner de nuevo el gráfico, sí, para no consumir más tiempo. Estas son las horas trabajadas. Pareciera que México tiene la tendencia de que trabajamos pocas horas. Sin embargo, en comparativa con países de la OECD, trabajamos bastantes horas. Este es el mismo gráfico. Vean cómo se modifican las horas. México es con la barra azul. Es decir, no hay un incremento de salario real, pero sí se mantienen las horas de trabajo con otros países. Bueno, pero ¿cuántos trabajadores y qué salario tienen? Bueno, con salario mínimo, cerca de 2,000 pesitos al mes, viven cerca de 7 millones de personas. Con 4,000 pesitos al mes, viven 11.7 millones de personas. En promedio, con 6,000 pesitos al mes, como nuestro secretario de Hacienda decía que con un salario de 6,000 pesos, Ernesto Cordero, secretario, que con 6,000 pesitos podíamos ya tener casa, coche, familia y hasta otra señora, ¿no? 10.4 millones de personas, con el tope de 9,800 pesos, 7.8 millones de personas, y los que ganan más de 5 salarios mínimos, 3.6 millones de personas. Los que no reportan ingreso, 4 millones de personas. Estas son cifras de la Secretaría del Trabajo, del ENOE. Bueno, el análisis de la reforma. Es una reforma muy debatida, muy criticada también. Sus principales puntos, y en eso nada más como manera de mencionarlo, ya la maestra Carmen y el maestro comentarán más a profundidad con las repercusiones tanto legales como de seguridad social. No, la parte de la subcontratación, la contratación a prueba, el contrato de capacitación inicial, los contratos discontinuos o por temporada y el salario por hora, y de igual manera la rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Esto suena hasta de cierta manera natural si no conocemos el contexto del mercado laboral en el cual como mexicanos estamos insertos. Una de las principales consecuencias, y tiene que ver con la
con la reforma fiscal es que a partir del 2014 la deducibilidad de las prestaciones sociales que otorgan las empresas solamente pasará del 100% al 53%, situación que precarizará, según el análisis de CNN, más el mercado laboral y mermará el poder adquisitivo del sector formal de la economía. Es decir, si estábamos preocupados por la informalidad cerca del 60% o del poco ingreso a nivel internacional del salario mínimo, pues con esta reforma aunado con la reforma fiscal, pues es un poco más delicado, ¿no? Bueno, el recorte de negociación, según el abogado Gabriel Pisa, abogado y experto de CNN, nos comenta esto: en el mejor de los escenarios, las compañías podrían tratar de negociar con su sindicato para tratar de rasurar las prestaciones, pero reducirlas sería un camino espinoso, porque si no se violaría, ¿no? Caerían fundamentos legales en ilegalidad o podría traer demandas. Aquí el punto es que pareciera cada vez más difícil poder pedir un trabajo con prestaciones o pedir prestaciones. Es como el nuevo discurso de la economía neoliberal. Pedir un trabajo con prestaciones está por encima de lo que las condiciones sociales y legales están por otorgarnos, ¿no? Eso es bien interesante. Adiós a los trabajos, fin, que decían por prestaciones encima de la ley, ¿no? Pareciera que eso es lo que nos invita nuestro querido Estado legislativo. Por su parte, los fiscalistas de Baker y McKenzie, que es una firma fiscal en Estados Unidos, aseguraron que ahora el patrón tendrá más cuidado para determinar si quiere dar prestaciones a sus trabajadores. Contrataciones temporales, un fenómeno que no es nuevo, pero que ahora es legal. La especialista en economía de la Universidad del Valle de México, la maestra Rocío del Pilar Sánchez Madrid, alertó que las empresas podrían optar por generar contrataciones informales o temporales de entre 3 y 4 meses para evitar el impacto. Es decir, el esquema de trabajo seguro, de seguridad laboral, se está bastante viendo blindado, ¿no? Atacado pues por estas reformas. Bueno, ¿qué impacto social tiene este nuevo esquema? Bueno, dos impactos sociales para el mercado de trabajo. El primero es reducción de la mano de obra e inflación del precio del consumidor. Se podría reducir la mano de obra eliminando puestos similares y hacer una contratación masiva por honorarios. Cada vez es más común escuchar aquí en la universidad también contrataciones por honorarios, es decir, personas que contratamos como becarios o como honorarios, pero que no reciben prestaciones y que sus contratos oscilan entre 3 a 4 meses y se renuevan por años, ¿no? Pero sin generar antigüedad, sin generar prestaciones sociales. Al no existir incentivos para contratar con prestaciones, cada vez las empresas no pueden deducirlo ahora, pues entonces no contrato con prestaciones, prefiero contratar por hora determinada y lo voy renovando. También en la parte de índice de precios al consumidor, según un análisis de una consultora, prevé que el 20% de las empresas prevé reducir sus gastos internos y hasta en 14% de esas empresas elevar el 57% de sus precios. ¿Sí? Entonces, los impactos en la reforma laboral y fiscal tienen impacto en el bolsillo de todos, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando, empleo y crecimiento económico, hay escenas que cada vez son más comunes, pero cada vez estamos más acostumbrados a verlas. Ahí hay que reflexionar si es lo que buscamos como país. Las reformas permitirán el desarrollo, eso es como lo que busca el gobierno actual, ¿no? Que las reformas pues impulsen a México a un sí se puede, ¿no? Pero según la CEPAL, en 2013, el segundo crecimiento, México fue el segundo crecimiento económico más bajo, tenían la esperanza del 1.3%, realmente crecimos entre el 1.1 y 1.15%. En cuestión de corrupción, México sigue siendo el país más corrupto percibido de los países de la OECD, se encuentra en el lugar 106 de 177 a nivel internacional y somos el país de los miembros de la OECD conocido como el país más corrupto para hacer negocios. Si hablamos de competitividad salarial, según un estudio de la UNAM, el valor del trabajo de cualquier trabajador con un salario mínimo lo produce en 9 minutos. El restante de su jornada, 7 horas con 51 minutos, se lo queda el gobierno y se lo quedan las empresas, según señala la UNAM.
Es decir, su salario lo produce en 7 minutos. En ese mismo estudio menciona que para que el trabajador pueda comprar su canasta básica, tiene que trabajar 20 horas, en relación con el salario mínimo y la inflación de precios. Y por último, bueno, la Constitución nos dice que es el salario mínimo, deberán ser suficientes, en el artículo 123, fracción cuarta, deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Está ocurriendo alcanza, digo, los 65 pesitos alcanza para ir a una obra de teatro o para tener acceso a un museo, a una exposición. Y hablo de la parte cultural, digo, la parte material y social yo sé que no, pero la parte cultural es fundamental. Bueno, la reflexión final. Los mexicanos tenemos el segundo salario mínimo más bajo de América Latina. En ese estudio el primero era Uruguay, pero Uruguay se puso las pilas y lo elevó. Ahora México es el salario mínimo más bajo de América Latina. Solamente 19.5 millones de personas de los 118 que somos obtienen ingresos suficientes y cubren sus necesidades de salud, educación, vivienda, servicios, alimentación y seguridad social. El resto enfrenta alguna carencia, casi 49 millones de personas sufren algún grado de inseguridad alimenticia. Y recuerdan un poco las cifras de la industria transformadora. La industria transformadora tiene que ver con alimentos, que no hay crecimiento. Y pues bueno, pues esos dos amigos, espero los identifiquen, un poco por no olvidar por cuál esas personitas lucharon en nuestra historia, están en los libros, qué contexto social había en ese México, y un poco como a la memoria, ¿no? Como no olvidar nuestra historia, ¿no? Las referencias de la presentación, y con todo gusto lo comparto. Y nada más quiero compartirles una última frase de una persona que no es muy conocida en los libros de historia, que es Ignacio Ramírez el Nigromante. Si tienen oportunidad, léanlo. Decía: el crimen más grande que puede cometerse contra cualquier ciudadano es negarle una educación que lo emancipe de la miseria. Estos datos son públicos y dan una radiografía muy importante de cómo está el mercado laboral y qué tan competitivo han sido las políticas económicas y salariales de los últimos dos gobiernos. Si tienen oportunidad, lean un poco Ignacio Ramírez el Nigromante. Si hubiera nacido en Francia hubiera sido otro Rousseau probablemente, pero nació en México y no es muy conocido, ¿no?, por sus ideas liberales. Y cualquier cosa, también les dejo mi correo o en Twitter, si quieren seguir el debate en Twitter, también ahí está el Twitter. Muchas gracias.